Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, Graciela querida, a los amigos y amigas interesados en los temas de comunicación. Qué complicada es la comunicación, sobre todo en estos contextos de guerra, en estos contextos de invasión, de imperialismo salvaje. Me parece que la comunicación se relega y se deja pues que hablen la fuerza bruta, las armas, la parte menos racional del ser humano, mi querida amiga. Bueno, ahora en esta época también se han multiplicado mucho los medios y las personas que podemos externar nuestras opiniones. Entonces, entre que los medios, los periodistas, los ciudadanos, todo mundo opina, muchas veces con desconocimiento de causa, es muy complicado seguirle la pista a la información. Sí, hay que tener, digamos que profesionalizarse en eso y nos lleva un buen tiempo. A nosotros que nos apasiona, está bien, pero a los ciudadanos y a las ciudadanas comunes y corrientes, yo creo que este programa puede aportarles algunas pistas para descifrar mejor la información. Y tiene que ver, por ejemplo, con los 3 años de esto que se ha llamado la Cuarta Transformación, esta importante toma de decisión de la sociedad mexicana y cómo ha cambiado México, cómo han cambiado también, por supuesto, lo que nos compete, los medios de comunicación, claro. Y hoy vamos a hablar precisamente del libro México 2018, ¿por qué cambió el país? Un libro escrito por Javier Esteinú Madrid. Este libro nos permitiría entender las causas y las acciones que han generado el cambio político en México. Además, le presentaremos la segunda parte del reportaje sobre el primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual y como cada jueves nuestra sección Notimedios. Esta es un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Mi querida Graciela, esos sonidos, esa musiquilla, me recuerda algo. Así es, José Ángel, mira, un día como hoy, pero de 2017, se lanzó la consola de videojuegos Nintendo Switch, que ha vendido poco más de 100 millones de unidades en todo el planeta. La música que escuchamos es el tema del juego La Leyenda de Zelda, que alguna vez seguramente jugaste, José Ángel. Es el primer videojuego lanzado para esta consola. Bueno, pues ahí está la nostalgia. La nostalgia ya ahora se vuelve nostalgia casi inmediatamente. Quédese con nosotros, estamos aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos con mucho entusiasmo a todas las personas que nos escuchan al aire a través de alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen vía internet. Un abrazo fraterno también a aquellos y aquellas que sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Los invitamos a participar. Estamos en Twitter como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos a escuchar ahora Notimedios, con la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por Ángeles Medina. Notimedios.
La Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Baja California firmaron en Tijuana un convenio de colaboración para mejorar el mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. En el acto protocolario, integrantes del colectivo Yo Sí Soy Periodista exigieron que se esclarezcan los homicidios de sus colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, perpetrados el 17 y el 23 de enero. En tanto, Enrique Irazoque dijo que en los últimos 3 años han sido asesinados 49 profesionales de la información y 60 activistas, además de que hay 1,000 solicitudes para acceder a la protección federal. Con estos datos advirtió que se requieren acciones reactivas y preventivas para generar condiciones y ofrecer plenas garantías en el ejercicio de libertades y derechos humanos. En Tijuana, Baja California, 10 personas fueron capturadas durante 6 cateos. Se presume que los detenidos están relacionados con el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, cometido el 17 de enero en esa ciudad fronteriza. De acuerdo con el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, los detenidos participaron de alguna forma en el crimen. Algunos de ellos cuentan con expedientes por homicidios y uno fue identificado como Cabo 5, integrante de células del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas al menudeo. En Empalme, Sonora, fue asesinado Jorge Luis El Choche Camareno Zazueta, exfuncionario público del ayuntamiento y quien recientemente había inaugurado el portal de noticias El Informativo. Jorge Luis Camareno recibió 3 impactos de bala cuando se encontraba en un gimnasio. Se trata del segundo empleado público ultimado en el mes de febrero. El 4 de este mismo mes fue localizado el cadáver del exdiputado local por Morena, Daniel Palafox, quien denunció que Camareno Zazueta manejaba los medios en favor de un grupo criminal. Hay que decir que la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, señaló que de acuerdo con las primeras investigaciones, la actividad periodística de Camareno Zazueta no sería una línea de investigación. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró a la Casa Blanca que el compromiso de rendición de cuentas de su gobierno es exclusivamente con los mexicanos y las instituciones del país. Esto luego de que funcionarios estadounidenses pidieran al gobierno de México mayor responsabilidad ante los recientes asesinatos de periodistas en el país y exigieran mayor protección para este gremio. En respuesta, el canciller Marcelo Ebrard dirigió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que señala que las investigaciones sobre los 5 homicidios de comunicadores en lo que va de este 2022 se realizan con apego a las leyes nacionales. Luego del multihomicidio en San José de Gracia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay mucha desinformación sobre lo sucedido debido a que el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacar a su gobierno. Dijo que en este caso lo más importante es hablar con la verdad siempre, porque la mayoría de los medios de información en coro están en contra de la Cuarta Transformación, por lo que afirmó que mantendrá la política de abrazos y no balazos. Este 28 de febrero inició la comercialización de Internet de quinta generación en las principales ciudades del país, con una inversión de $1,800 millones por parte de América Móvil. Sin embargo, especialistas advierten que esta nueva tecnología podría ampliar la brecha digital entre los estados, la cual responde al nivel de ingresos de su población. Hay que decir que datos no actualizados del Instituto Federal de Telecomunicaciones muestran que en Chiapas hay 43 líneas de acceso a redes móviles por cada 100 habitantes. Le sigue Oaxaca con 54, mientras que en la Ciudad de México y Sonora hay 94 por cada 100 habitantes, un parámetro que incluye a la población infantil.
Televisa reportó ganancias por 5.396 millones de pesos en 2021, con lo que revirtió las pérdidas de más de 1.250 millones que tuvo en 2020, cuando los cierres económicos por la pandemia de COVID-19 acentuaron la caída de sus ventas por publicidad. En un reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, la televisora señala que sus ventas pasaron de 97.361 millones de pesos en 2020 a 103.521 millones al cierre de 2021. En particular, la comercialización de publicidad en el segmento de contenidos aumentó 17.2%. En noticias internacionales, ante el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de bloquear los canales Sputnik y RT en el territorio del bloque por difundir mentiras para justificar la guerra del mandatario ruso Vladimir Putin contra Ucrania, la redactora en jefe de estos medios, Margarita Simonian, dijo que no tiene previsto despedir a sus empleados y aseguró que saben hacer su trabajo en condiciones de prohibición. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invito a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Ojalá y se dé usted un tiempo de consultar, de visitar, de leer Notimedios en nuestras redes sociales. Le aseguro que vale la pena. Lo invitamos a participar en Twitter, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios. Continuamos con el programa. Escuchemos ahora este reportaje sobre el primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual en una segunda parte realizada por Miroslava Jasso. El reportaje. Como mencionamos en la pasada emisión, los días 15 y 16 de febrero, Radio Televisión Española, junto a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, realizaron el primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual, evento que reunió a diversos expertos y trabajadores de medios de toda Iberoamérica, con el objetivo de analizar la situación del sector de telecomunicaciones. En esta ocasión, traemos para ustedes la segunda parte de este reportaje y algunas de las conclusiones más importantes de este gran evento. En lo referente a la segunda jornada, el evento arrancó con un debate sobre el reto del futuro digital o los nuevos modelos de negocio en el ámbito audiovisual. En esta ocasión, los expertos conversaron sobre la capacidad de los medios de reinventarse para poder responder a las necesidades del público. Al respecto de este tema, escucharemos a Ingrid Ormeño, directora de la Unidad de Televisión de la Universidad Santiago de Chile, quien habló sobre la gran tarea que tienen los medios de acercarse a sus audiencias, refiriéndose particularmente al caso chileno, pero cuyo comentario refleja una problemática común para todos los medios públicos en Iberoamérica. Son muchas realidades distintas. También hay pueblos originarios, hay que intentar llegar a ellos, porque si bien nosotros, por ejemplo, como USTV, somos una corporación donde las universidades son estatales, pero la corporación es privada, pero sus socios son públicos. Entonces tiene un funcionamiento ahí un poco extraño, pero ha sido la única manera que encontramos como las universidades para poder sumarnos, juntarnos, hacer la fuerza, la colaboración de la que tanto hablábamos, para poder, porque dentro de todo igual la juventud de las universidades tienen una masa más común, porque son los jóvenes estudiantes de educación superior, y tratar de llegar a ellos, pero hay que también entenderlos a ellos dentro de su contexto. Entonces hay que muchas veces sentarse a escuchar o a observar los comportamientos para poder ver por qué medio llegamos, cómo nos acercamos, con qué lenguaje, porque a lo mejor un chico del norte no va a hablar igual que un chico del sur o chica, entonces
sus intereses. A veces uno también puede ver desde la carrera que está estudiando sus propios intereses. Antes la pregunta que le hacías a un compañero respecto a que los chicos hoy por hoy muchas veces ya no se interesan por los medios públicos. A mí me gusta, para conocerlos, les pregunto, ¿y ustedes en qué áreas les gustaría desarrollarse? Porque el mundo audiovisual es muy amplio. Y me ha pasado ya como 2 o 3 cursos seguidos que ninguna estudiante me ha dicho que está estudiando comunicación audiovisual para trabajar en televisión. Yo decía, pero la primera vez que me pasó quedé como un poco, pero ¿cómo están estudiando comunicación audiovisual y no es televisión lo que buscan? No, porque hoy precisamente muchos de esos chicos están buscando otras alternativas. Tengo estudiantes que han creado sus radios online y sus propios medios. Y hoy muchas veces la tendencia va por ahí digo. Entonces, a veces también como que cuesta decir, pero ¿cómo tanto cambio? ¿Cómo no van a querer? Entonces, hay que estudiar, hay que ver y observar. Muchas veces observar para poder reflexionar y ver para dónde van. El tercer y último debate de este foro estuvo dedicado a la cultura y fue un espacio de intercambio de ideas sobre los formatos, las conversaciones y las audiencias que conforman el contenido cultural en los medios públicos. A continuación, escucharemos el comentario de María Eugenia Mosquera, directora y fundadora de Vale TV Red Canal 5 de Venezuela, al respecto de este tema. Que la cultura une a los pueblos y es la puerta de entrada para otras áreas. La cultura te abre la puerta a la política, te abre la puerta a los negocios, te abre la puerta a todo. Por lo tanto, es fundamental comunicarnos a través de la cultura. Y de ahí la importancia de los canales culturales y todo lo que se haga en torno a la cultura. Lo otro que para mí es imprescindible es, todos desde pequeños escribimos, contamos historias, leemos historias, hacemos historias. Eso no ha cambiado. No importa si estamos en un cambio de época, en una nueva revolución tecnológica, si hay nuevos formatos. Lo importante sigue siendo qué contamos y cómo lo contamos. Historias. Y esas historias que contamos, bueno, ahora hay que contarlas en otros formatos. Y para contarlas en otros formatos, los que somos un poco más grandes nos tenemos que adaptar. Pero los que vienen más pequeños, pues ya están en una etapa formativa. Y nosotros, por ejemplo, en Vale TV, que es un canal sin fines de lucro privado, tenemos una escuela de televisión y de formación desde el primer momento y vamos formando a los jóvenes, pero los jóvenes también nos forman a nosotros. Porque entonces, en este contexto, en este momento, lo que le decimos a los más jóvenes, ¿cómo harías tú esto? ¿Cómo incorporas los contenidos que tenemos culturales estrictamente a TikTok? Dame una idea. Tenemos un contenido, necesitamos seguir creando historias. Las historias son culturales, es cine, es arte, es música, hacemos diferentes formatos, documentales, microdocumentales, largometrajes, etc. Bueno, ¿cómo llevamos eso a otras audiencias en otros formatos? Y eso es lo que intentamos hacer, formar, pero también formarnos nosotros y transitar este cambio de era, porque lo que ha venido a traernos la pandemia, lo decían todos antes que yo, es que ha acelerado los hechos históricos. Y al acelerarse los hechos históricos, bueno, la tecnología va mucho más rápido, pero a lo mejor va rápido para nosotros, pero para las nuevas generaciones no, están creciendo en este cambio de era. Entonces lo que tenemos es que aprender de ellos y también enseñarle a ellos. Es el balance entre los formatos, la tecnología y el contenido que tiene todos nuestros canales, porque nos dedicamos a eso, a la cultura. Y la cultura es la maravillosa herramienta para unir los pueblos. Vienen los negocios, viene la política, vienen las relaciones, pero a partir de la cultura, porque hablamos todos un mismo lenguaje y todos queremos buena música y todos queremos buenos documentales y buen cine, buenas historias. Para dar clausura a este foro, habló José Manuel Pérez Tornero, presidente de la corporación RTVE, a quien escucharemos a continuación, y quien aprovechó este momento para agradecer los esfuerzos que hicieron posible el evento y para enfatizar la importancia de la comunicación y los medios en un mundo que cambia constantemente. Es el momento y no habrá otro. El mundo está cambiando, se están recomponiendo las alianzas geoestratégicas. Estamos al borde de la paz o del conflicto. Y si hemos inventado la comunicación es para evitar el conflicto. Y solo lo podemos hacer con valores, con cierta sabiduría, con sosiego y con conversación.
Y esa conversación no puede quedar en eso que se llama noticias falseadas, que se llama redes sociales sin desbravar, lo que McLuhan llamaba los medios no civilizados, no domesticados. Para vivir el futuro tenemos que ser. ¿Qué somos? Los que estamos aquí somos en buena parte, desde el reportero hasta el director general de una radio o televisión, responsables del discurso público. Por tanto, conscientes de que la palabra transforma la acción, crea cultura, crea humanidad o la deshace. Somos también responsables de la industria audiovisual. Somos los animadores, catalizadores de la cultura popular en teatro, en cine cuando se visitan los salones de cine, en todos los aspectos, en la poesía, en la literatura, en el libro. Hoy día sabemos todos que mucha de esa industria cultural o creativa no subsistiría sin nosotros. Somos también medios de Estado, no somos cualquiera. No solamente representamos, digamos, la libertad de expresión, la libertad editorial, el pluralismo social, que es garantía de democracia, sino somos también responsables de unirnos a todos, de garantizar el equilibrio, la democracia y la igualdad. Somos todo eso. Queremos ir más allá, queremos defender el periodismo de calidad cuando está en crisis, queremos defender el sosiego, la calma y el entendimiento cuando la polémica barata vende. Queremos defender las audiencias, pero para el bien, porque es fácil conseguir audiencias para lo banal, pero no para lo serio. Queremos hacer y sabemos hacer de nuestras plataformas un acicate para el talento joven, para la emprendeduría, para la ciencia, para el conocimiento de unos con otros, para la tecnología guiada con sentido humano. Sabemos hacerlo, lo sabemos hacer a través de nuestros programas. Sabemos contar historias. Sabemos que el poder reside en quien cuenta la última historia. Y nosotros pensamos que no hay ni última historia y que tienen que ser muchas. Pero para eso se trata de defender la soberanía de contar historias. Y es ahora o en el futuro no lo será. Creo que también podemos, entre todos podemos más y seguro que podemos. Tenemos fortalezas indiscutibles, tenemos el idioma, tenemos una historia compartida, con disensos y consensos. Tenemos lo que nos une, como dice Ignacio de vez en cuando, y lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Así concluyó el primer Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual, logrando ser un espacio de apoyo, intercambio y diálogo entre los medios iberoamericanos, aún en escenarios complejos. Para aquellos que deseen acercarse de manera virtual al foro, pueden hacerlo a través de la plataforma de YouTube del canal RTVE. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Póngase en contacto. La entrevista. México 2018. ¿Por qué cambió el país? Crisis sistémica, elecciones, estrategia de comunicación política y cambio de gobierno, por Javier Esteinú Madrid. Les explico, amigos. En el 2018 se llevaron a cabo las elecciones más grandes en la historia del país hasta el momento. Millones de personas salimos a votar para cambiar al gobierno federal y dar paso a lo que se ha llamado la cuarta transformación de la República. Pero a 3 años del nuevo gobierno, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo se ha transformado la relación entre el Estado y los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto se ha garantizado la libertad de expresión? Pues hoy vamos a platicar precisamente sobre este libro México 2018, ¿por qué cambió el país?, con su autor Javier Esteinú Madrid. Él es un reconocido académico, muy querido del programa, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Graciela. Y José Ángel, un gusto estar nuevamente con ustedes. Al contrario, siempre es un placer escucharte, doctor en sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Javier Esteinú Madrid ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 2004 y en 2010. Es investigador titular, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, como decía mi querida Graciela, y desde hace unos días, y eso nos da muchísimo gusto, integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación. Por supuesto, es el autor del libro que celebramos hoy, México 2018. ¿Por qué cambió el país? Y antes de entrar a esto, gracias por apoyar a la radio pública como siempre, Javier. Menuda tarea la que te espera ahí en el Consejo Ciudadano de Radio Educación. Pues sí, es una tarea muy desafiante, pero al mismo tiempo muy apasionante, porque si algo tenemos que impulsar en estos momentos es a los medios públicos, que son quienes pueden plantear otra esperanza en la comunicación en México.
Javier, pues nos da mucho gusto ver este libro que ha salido finalmente a la luz, un libro que implica una investigación de mucho tiempo, entiendo que te llevaste varios años haciéndolo y que además es muy pertinente porque es mucho lo que se ha dicho sobre la Cuarta Transformación, pero poco lo que se ha estudiado a la profundidad que tú lo has hecho en este libro, que es un volumen de más de 500 páginas, muy bien documentado, con muchos datos. Creo que es un trabajo bastante serio sobre esto. Dinos cuál fue tu motivación para escribir este libro. Bueno, Graciela, como muchos ciudadanos, la noche del 1 de julio del 2018, yo me quedé enormemente sorprendido sobre el resultado electoral que se había presentado, donde más de 30 millones de personas habían optado por cambiar hacia un modelo de izquierda nacionalista con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y el Frente Morena. Entonces, así como en su momento se ha explicado cómo sucedió la independencia en 1810, la reforma en 1857 y la Revolución Mexicana en 1910, me pareció que este era un acontecimiento tan relevante que requería explicarse en el 2018. Y por eso me di a la tarea de tratar de interpretar y explicar y aclarar qué es lo que había pasado en nuestra sociedad. Pero no lo hice desde alguna posición partidista, no me dieron línea, tampoco lo realicé desde una perspectiva política, tampoco a través de consignas para pensar, ni de ninguna ideología, sino me ubiqué en lo que es el trabajo independiente de la reflexión universitaria autónoma, que fundamentalmente busca tratar de explicar los fenómenos sociales de la manera más imparcial y objetiva posible. Y para ello, pues traté de enfrentarme a esta realidad a partir de descifrar dos grandes preguntas. Primero, ¿por qué ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018? Y segundo, ¿por qué se introdujeron diversos cambios políticos en México a partir del 1 de julio de este año? Y me llevé una gran sorpresa porque para tratar de realizar esta investigación o esta explicación del fenómeno histórico tenía que recurrir a muchos datos y para ello acudí a los servidores o buscadores en Internet como fueron Google Chrome, Firefox, Mozilla y Microsoft. Y me llevé la enorme sorpresa que ante la primera pregunta, ¿por qué ganó Andrés Manuel López Obrador? Nada más considerando un solo buscador, nos arrojaba 402,000 datos entre libros, revistas, documentos, archivos históricos, periódicos y demás sobre el tema. Es decir, casi 500,000 de datos. Pero esto era para el mes de octubre. Sin embargo, para el mes de noviembre ya nos arrojaban más de 17 millones de datos sobre ambas preguntas. Entonces, mi gran cuestionamiento es cómo voy a analizar este océano o este universo de información que rebasa la mente de cualquier analista o investigador. Y para ello, pues entonces recurrí al método de las ciencias sociales para tratar de ordenar todo este volumen de información a base de libros, de artículos, de documentos, de páginas web, etcétera, y planteé 6 grandes preguntas. ¿Qué sucedió el 1 de julio del 2018? ¿Cómo se gestó este suceso? ¿Quién lo causó? ¿Qué factores lo provocaron? ¿Qué consecuencias produjeron en el país? ¿Y qué implicaciones nos encierran para el futuro? Entonces, para tratar de ordenar todo esto, pues apliqué un método sociohistórico de análisis de la realidad que me llevó a un primer descubrimiento bastante obvio, pero que no había estado circulando en el ambiente de la conversación pública nacional, y es que este suceso no fue provocado por un solo factor, sino fue multifactorial. Y entonces me di cuenta que teníamos que rebasar el ambiente que existía de la conversación de café, de la especulación dominguera, de la plática de sobremesa, que planteaban normalmente que este cambio del país se había dado a través de la presencia de lo que se llamaba el mal humor social, es decir, de la acción del coraje, de la frustración, del desencanto, del cansancio, de la desilusión que existía en la población mexicana y que esto había provocado esta situación. Me di cuenta que entonces tendríamos que reconstruir para tratar de ordenar todos estos datos 6 planos. Un plano social, otro político, otro cultural, otro comunicativo, el del ciberespacio y el del contexto internacional. Así fui armando toda esta información para tratar de darle forma pues, al dificilísimo trabajo de análisis de este universo de información tan abundante. Dificilísimo, en verdad suena, mi estimado doctor Javier Steinau, pero también gratificante en torno a analizar una realidad inmediata
tan importante, pretendidamente tan transformadora de nuestra sociedad, llamas a lo que sucedió en el 2018 un tsunami electoral, por ejemplo, ¿no? Y hablas también de estas cuestiones de una crisis sistémica de la nación, de esta desconfianza, del debilitamiento de cómo el Estado. Son muchos factores los que se tienen que analizar para explicar un momento clave de la historia. Efectivamente, José Ángel, esta realidad fue tan enormemente voluminosa que por eso la podemos calificar como un tsunami o como una avalancha electoral, puesto que ocasionó que 30 millones de personas decidieran con su voto cambiar pacífica e institucionalmente al país. Esto fundamentalmente nos hizo darnos cuenta que el país había pasado de lo que fue el milagro mexicano que se publicitó durante muchos años al infierno mexicano en las últimas 3 o 4 décadas, que produjeron este ambiente de descomposición institucional en diversos planos: social, cultural, político, comunicativo y demás, que llevaron a que la población optara por una oscilación hacia la izquierda nacionalista que tenía muchísimas décadas de no estar presente en el país desde el periodo del cardenismo. Claro, pero llamar de izquierda nacionalista al gobierno de Andrés Manuel López Obrador también tiene, digamos, información atrás, ¿no? Porque hay, o se dice que hay, mi estimado doctor, muchas izquierdas. Efectivamente, ha sido muy difícil poderlo calificar. ¿Cuál sería el prototipo que correspondería dentro de la tipología de las transiciones sociales? Porque observamos que en el movimiento y el Frente Morena existe desde la fracción más conservadora y tradicional, que sería la cercanía con las iglesias evangélicas, hasta los radicales que piden cambio absoluto y nacionalizaciones de los recursos nacionales básicos. Entonces, es muy difícil porque podríamos decir que es un tutti frutti político el que se ha venido creando, que no corresponde a las categorías tradicionales de las ciencias sociales, sino más bien a una concentración de muchas fuerzas que querían el cambio y que están capitaneados ahora por Andrés Manuel López Obrador y el Frente Morena, que en su interior encierra también muchas contradicciones y que no lo plantean como un partido, sino todavía como un frente donde hay muchos intereses de todos tipos y colores. Javier, son muchas las aristas que tocas en el libro. Sin embargo, a nosotros nos gustaría centrarnos en el tema de los medios de comunicación. Haciendo un esfuerzo de síntesis, ¿cómo nos dirías que ha cambiado la relación medios-Estado antes y después del 2018 y ahorita ya, digamos, con 3 años de cuarta transformación? Sí, Graciela. Bueno, pues podemos decir que antes del 2018 existía un panorama bastante homogéneo de medios de comunicación, que son los medios privados comerciales que tenían un acuerdo con el Estado, con el gobierno, de que en la medida que recibieran publicidad oficial para ser financiados, llevarían la fiesta en paz, es decir, no criticarían radicalmente las acciones del gobierno. Y por eso observamos que en la fase de gobernabilidad de Peña Nieto les entregó cerca de 65,000 millones de pesos a través de todo su sexenio para financiar a los medios privados, lo cual fue una bocanada de oxígeno para la situación financiera por la que estaban atravesando, puesto que la presencia de las nuevas tecnologías les habían hecho perder mucho público y por tantos ingresos. Y los medios oficiales, los medios públicos no eran públicos, sino eran medios oficiales que estaban muy subordinados al poder. Eso hasta el 1 de julio del 2018. El 2018 en adelante se planteó la gran esperanza que habría un cambio, especialmente en los medios oficiales. Los medios públicos, pues simplemente se dijo, lo que no va a hacer el gobierno es seguirlos financiando en la misma proporción. Por lo tanto, se va a reducir a 50% el gasto de publicidad oficial y ya veremos cómo se le otorga a los medios privados comerciales y también a los medios públicos. Lo que hemos observado es que sí, efectivamente se redujo en ese porcentaje, pero no cambió la discrecionalidad. Seguimos observando que el porcentaje que quedó se sigue entregando a los medios que son los buenos amigos del gobierno actual para financiarlos y se ha descuidado, marginado, castigado a los medios disidentes rebeldes. Por otra parte, los medios públicos han quedado más subordinados al lineamiento oficial y en lugar de abrir los espacios para que existiera una crítica o un pensamiento analítico objetivo abierto a todos los sectores, nos hemos dado cuenta que ha existido un modelo de medios subordinados. Entonces, podríamos decir que estamos en una fase de modelo bastante similar al anterior, pero con dueños o con compadres distintos.
Ay, doctor Javier Esteinú Madrid, qué difícil es la independencia editorial de los medios que han intentado en México a lo largo de la historia ser públicos, y además en un contexto como el actual, en donde los medios tradicionales perdieron muchísima influencia. Hablas, por ejemplo, de nuevos mediadores digitales que fueron muy importantes. De repente se decía benditas o malditas redes sociales. Sí, efectivamente, José Ángel. Esto es muy importante porque mi hipótesis central del libro es que el desenlace de las elecciones del 2018 no se hubieran podido alcanzar sin la presencia de las redes sociales, porque en el 2006 teníamos un sistema de medios tradicionales abiertos, que son los que manejaron tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, y en 2006 apenas el 21% de la población tenía acceso al Internet, pero Internet de naturaleza 2.1, que significaba que la población podría enviar información de un sector a otro y hasta allí. Para el 2012 el avance del Internet se incrementó al 40%, pero continuaba todavía el modelo 2.1 del Internet, es decir, nada más difundir información. Sin embargo, para el 2018 el Internet ya había alcanzado al 75% de la población y evolucionó del Internet 2.1 al 2.2. ¿Qué significó esto? Que el Internet se convirtió en interactivo, bilateral, surgió la presencia de las redes sociales, fue multifactorial. Entonces la población pasó de ser simples electores o votantes pasivos a convertirse en electores comunicativos activos. ¿Por qué? Porque pudieron producir sus propios mensajes al mismo tiempo de recibirlos, y entonces el sistema tradicional de comunicación se quebró para dar origen a este otro horizontal, multifactorial, que dio origen a lo que se ha llamado de manera muy pomposa los prosumidores, es decir, la población podía producir y consumir mensajes. Y entonces esto cambió la correlación de fuerzas y permitió que el 1 de diciembre, cuando el presidente López Obrador presentó su discurso de toma de posesión, mencionara que había ganado a partir de las benditas redes sociales que lo habían apoyado. Benditas redes sociales que con el transcurso de estos 3 años ya de su gestión se han convertido en malditas redes sociales porque lo critican, ya que tienen autonomía y libertad para opinar libremente sobre lo que está pasando en cuanto a la gobernabilidad del país. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La voz que usted escucha es de nuestro invitado, el doctor Javier Esteinú Madrid. Él es autor del libro México 2018, ¿por qué cambió el país? Crisis sistémica, elecciones, estrategia de comunicación política y cambio de gobierno. Es un libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y por GEDISA, y lo celebramos en esta conversación con el doctor Javier Esteinú, quien es un buen amigo de este programa desde hace muchos años y un crítico certero e imparcial. Así que nos da muchísimo gusto esta invitación a la reflexión, porque son tantos temas. La gente se ha transformado también la sociedad mexicana, al menos en las urbes, en los contextos urbanos, como consumidores de noticias, ya sean falsas o verdaderas, mi estimado doctor. Y ahí hay otra cuestión que en el mundo digital hay que, Graciela Ramírez siempre ha insistido en la alfabetización mediática para poder funcionar mejor en estas atmósferas digitales. ¿Qué nos dirías por ahí? Sí, precisamente esto no hubiera sido posible anteriormente, en el 2006 o en el 2012, porque todavía la brecha digital era muy grande, y para la elección del 2018 ya contábamos con una población conectada que era más influyente y que pudo, digamos, balancear o inclinar la balanza hacia la elección que ganó López Obrador. Pero definitivamente han cambiado muchas cosas, ¿no? O sea,
el modelo de comunicación que tiene actualmente el gobierno trae algunas novedades con respecto a los gobiernos anteriores. Por ejemplo, este asunto de la mañanera, desde donde se dicta de alguna manera la agenda mediática. ¿Cómo ves esta estrategia, Javier? Y sobre todo a 3 años ya de realizarse, si esta mañanera pues significa propaganda gubernamental o es una especie de ejercicio de rendición de cuentas, un ring de combate a los adversarios, un espacio de estar cercano a la gente. ¿Cómo la ves? Sí, Graciela, mira, lo que me planteas es muy importante porque da la impresión de que sí ha existido un cambio profundo y podríamos decir que lo que ha existido es un cambio en la superficialidad. ¿Por qué? Porque apareció la herramienta de la conferencia mañanera, donde todos los días el presidente tiene una enorme exposición y por eso tenemos hoy día no un presidente, sino un telepresidente, es decir, que gobierna desde las pantallas, que ha sido muy distinto desde las etapas anteriores. Y la conferencia mañanera inició de una manera pues, bastante interesante y útil para la sociedad en términos de que daría cuentas de lo que estaba realizando el gobierno en cuanto a las políticas públicas y las acciones que iba tomando. Hasta ahí todo iba bien, pero en la medida en que fueron surgiendo las contradicciones del gobierno en turno, existió la presencia de una crítica cada día creciente que obligó a que la mañanera, de ser un espacio de notificación a la población de lo que hacía el gobierno, se convirtiera en una herramienta de propaganda y en un cañón político, desde el cual hoy día se critica a todas las personas que no coinciden con la política gubernamental, desde periodistas, comunicadores, analistas, intelectuales, políticos, funcionarios públicos, etcétera. Entonces, la mañanera es un cañón informativo, ya no es una herramienta de difusión a la información. Y por eso digo que estamos a una apariencia, porque pareciera que porque ha surgido este modelo de difusión presidencial, ha cambiado el modelo profundo de comunicación. Y creo que no es así. ¿Por qué razón? Porque encontramos que en los principales hechos de la política de comunicación se ha tenido un retroceso o una parálisis. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la entrega de la publicidad gubernamental, efectivamente se redujo en un 50%, pero ese 50% que hoy se entrega se distribuye de manera discrecional a los medios que son afines a la política gubernamental, es decir, se financia a los nuevos compadres, a diferencia de que antes también se financiaba en el gobierno de Peña Nieto y de Calderón a los antiguos compadres, pero con más dinero. Ahora es menos dinero, pero igual a los compadres. Segundo, en este periodo de gobierno se ha entregado medios de comunicación como ningún otro a las iglesias evangélicas que atentan contra el Estado laico, en lo cual no había existido en ese porcentaje en los gobiernos anteriores, y es asombroso que en este gobierno que se autocalifica de izquierda nacionalista haya realizado estos hechos. Otro tercer ejemplo es que tenemos que se prometió la generación de la ley de medios públicos. Desde la etapa de campaña, la propuesta de modelo de comunicación de Estado para este periodo de gobierno, y no ha sucedido así. ¿Por qué? Porque se quiere que los medios de Estado sean manejados como aparatos ideológicos del gobierno en turno y no que sean verdaderos medios ciudadanos. Otro aspecto muy importante es no se tocó a lo largo de estos 3 años los derechos de las audiencias, sino que fue necesario que la Suprema Corte de Justicia obligara a que el gobierno atendiera la cuestión de los derechos de las audiencias, y ahora estamos en un embate con los medios privados que no quieren respetar esta sentencia de la Corte. Y otro ejemplo más es que también la Corte señaló que el Congreso de la Unión, donde tiene mayoría morena, tenía hasta el 15 de diciembre para emitir la nueva ley de publicidad gubernamental, lo cual no lo hizo y generó pues un ejemplo corruptor por parte del Congreso al violentar a uno de los pilares del Estado republicano, que es el Poder Judicial, y no observar su mandato. Y así tendríamos muchos otros ejemplos, como es también recientemente el nuevo canal de comunicación para la Ciudad de México, que va en contra de los derechos de las audiencias y de una autonomía y de una independencia. Entonces, lo que observamos es que no ha habido un avance fundamental en cuanto al modelo de comunicación, sino un retroceso o un estancamiento. Qué tiempos extraordinarios los que nos ha tocado vivir, doctor Javier Steinú, citando a los clásicos, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos al mismo tiempo. Entonces, tú dices que ha habido un efecto boomerang, tal vez, como lo calificas en esta comunicación política del presidente Andrés Manuel López Obrador, y una relación al menos conflictiva o poco para lo que esperábamos. Se habló de la BBC mexicana, o sea,
se hablaba de un poco ese modelo para los medios públicos en México que todavía seguimos esperando. Y todo esto en medio de un contexto internacional también caótico, la pandemia y demás, y no se diga en este momento con la guerra en Ucrania, que de alguna o de muchas maneras afecta los destinos de todas las personas en el mundo, doctor. Sí, José Ángel, tenemos en deuda la construcción de un verdadero modelo de medios públicos que es el que podría balancear otro proyecto de nación y además balancear el modelo de medios privados que están en una fase de reestructuración y de convertirse hacia el streaming como modelo de negocios para poder sobrevivir. Y los medios públicos pues siguen dependiendo del financiamiento del Estado, pero sin tener toda esta apertura o toda esta orientación hacia el análisis crítico, independiente e imparcial de la realidad con objeto de crear una opinión pública pues más sustentada, más alimentada, más nutrida, para que los ciudadanos podamos tener mayor claridad de qué es lo que nos acontece y cuáles son las posibles alternativas para resolver nuestros problemas. Javier, también hemos sido testigos todos quienes tenemos radio, televisión, leemos los periódicos o tenemos las redes sociales de esta especie de guerra sucia en contra de López Obrador. Anteriormente los medios tradicionales, digamos que eran más bien comparsas del gobierno, apoyaban al gobierno y en este caso pues se han vuelto en contra de él. Pero yo te preguntaría, ¿qué tanto pesan todavía estos medios tradicionales, hablando de la radio, la televisión sobre todo, en relación a las redes sociales? Sí, bueno, los medios tradicionales, sobre todo los medios comerciales privados, se encuentran muy enojados por dos razones. Primero, porque se les redujo el presupuesto que recibían a partir de la publicidad gubernamental. Y segundo, también porque han visto algunas contradicciones del actual gobierno que critican. Entonces, estas dos razones han llevado a enfrentarse ante el presidente y su gabinete. Y el presidente y su gabinete pues han contestado de manera paralela. Entonces, nos encontramos ante un escenario de guerra informativa, no de documentación con claridad objetiva para que la población esté enterada con más objetividad de lo que está pasando y saber cómo resolver nuestras contradicciones. Y frente a ello, entonces, aparecen las redes sociales, donde le han quitado un enorme espacio a los medios tradicionales porque han permitido la construcción de otro tipo de verdades que han proliferado desde las fake news hasta otras interpretaciones que pueden ser correctas, pero que construyeron otro modelo de comunicación paralelo, alternativo al establecido tanto por el Estado como por los medios tradicionales. Y entonces estamos entre una lucha, entre una guerra entre el gobierno actual y los medios privados y la presencia de las redes sociales que alimentan por distintas orientaciones pues la conversación pública, a veces muy álgida, muy crítica, incluso llegando hasta el extremo de la mentira y de la difamación y de la propagación del odio, y en otros casos la difusión de informaciones que no circularían por los medios abiertos ni por los medios oficiales. Claro. Javier, ¿llegaste a algunos resultados? ¿Se puede a 3 años de una administración que en este contexto internacional y nacional esperar mejores resultados? La desilusión parece campear en muchos ciudadanos y ciudadanas, pero en otros ámbitos hay una esperanza todavía de transformación y de mejoramiento de nuestro sistema político. ¿Hay resultados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que opinas? Agradeciéndote muchísimo tu tiempo, por supuesto. Yo creo que obviamente existen resultados, pero aquí lo importante es que de un proceso democrático que se gestó el 1 de julio del 2018, donde la población, a diferencia de otros países que han tenido movimientos cruentos, violentos, muy agresivos para cambiar sus sistemas de gobernabilidad, en México se cambió el sistema de gobernabilidad de manera pacífica e institucional. Entonces, de esta fase democrática, lo que hemos visto es que no necesariamente se deriva una gobernabilidad democrática. De la democracia puede surgir la autocracia o incluso la dictadura. Entonces, es muy importante estar atentos a lo que se está construyendo hoy día, porque tenemos que analizar con mucho cuidado si lo que se está edificando es un avance hacia mayor respeto al Estado de Derecho, a la Constitución, a los contrapesos, o mayor concentración del poder que estén construyendo otra dictadura perfecta, pero en fase 2. Y esto nos llevaría entonces a un retroceso donde de democracia surge caudillismo, autocracia, mesianismo, que sería todo lo contrario, por lo cual votó grandísimos sectores de la sociedad en el 2018.
Bueno, con estas conclusiones a las que has llegado en tu trabajo, Javier, ¿qué expectativas tienes de que en lo que resta del sexenio se pueda avanzar en varios de los temas que durante muchos años hemos esperado para la democratización de los medios? Sí, Graciela. Bueno, termino concluyendo estas 621 páginas que escribí con 97 hipótesis en muchas dimensiones de la sociedad en cuanto a lo que son las responsabilidades del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial en los congresos de los estados. Si estas 97 hipótesis y otras más que ya se han acumulado porque yo terminé de escribir el año pasado y del año pasado a la fecha ya han aumentado más, si este universo de hipótesis se llegan a cumplir, significaría que no estamos avanzando hacia la construcción de una democracia, hacia nuevos pasos de crecimiento del país, sino estaríamos estancándonos para regresar a otras etapas que queríamos ya superadas en la historia de México, que sería el autoritarismo y el mesianismo y la creación de figuras caudillistas, que no es lo que nos conviene hoy día como sociedad. Entonces, nos queda sobre todo analizar de manera muy objetiva, reconociendo lo que puedan ser aspectos positivos y aspectos negativos para hacer un balance justo, no un balance maniqueo que nos lleve a posiciones de filias y de fobias, sino introducir la reflexión lo más mesurada posible para tener una revisión certera de si vamos avanzando o vamos retrocediendo, Graciela. Bueno, y en esto yo creo que tenemos la palabra las audiencias y los ciudadanos en general, ¿no? Me parece que estos temas tienen que discutirse, tienen que ser motivo de que veamos de qué manera podemos hacer valer nuestra opinión, nuestro voto para los rumbos que quiere seguir nuestro país. Efectivamente, Graciela, lo preocupante es que la conversación pública, el diálogo social, hoy se encuentra muy polarizado, con características muy viscerales, muy endócrinas, y no con características analíticas, racionales, mesuradas, que es lo que necesitamos hoy día para tener un diálogo plural, abierto, donde todos los puntos de vista sean considerados, pero desde un punto de vista analítico y racional, y no desde un punto de vista estomacal, porque esto no nos permite avanzar, sino nos lleva al enfrentamiento y a la destrucción. Por eso agradecemos muchísimo este esfuerzo que ha realizado estos últimos años, doctor Javier Steinó Madrid, para escribir México 2018, ¿por qué cambió el país? Crisis sistémica, elecciones, estrategia de comunicación política y cambio de gobierno, editado por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y Grupo GEDISA. ¿Lo vas a presentar en esta, digamos, cuestión todavía semipresencial o cómo está la cosa? Agradeciéndote tu tiempo, mi querido Javier. Sí, José Ángel, ya se presentó en la Feria Internacional del Libro el 4 de diciembre del año pasado y ahora nuevamente va a ser presentado en la Feria de Minería a finales de este mes, el 28 de marzo, si mal no recuerdo. Por ello yo quisiera invitar al auditorio que lo comprara, lo revisara, lo discutiera y lo siguiera complementando con las nuevas etapas de capítulo de la historia de México que se están escribiendo. ¿Se puede conseguir la versión digital, Javier? Sí, se puede conseguir la versión digital en GEDISA, parece que ya lo tiene Amazon, y también en las principales librerías que existen en el país, especialmente las universitarias, Gandhi, Sótano y las demás librerías, donde ya está a la venta desde el año pasado. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un gusto tenerte en el programa y, por supuesto, tener el libro. Hay que continuar leyéndolo porque es muy importante para poder comprender lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, Graciela y José Ángel, por la invitación y estoy abierto a seguirlo conversando con ustedes, puesto que es un libro que queda abierto a seguirse reescribiendo en función a los acontecimientos que se van acumulando en estos años. Sin duda alguna. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo esta disposición. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, Javier. Fue un placer, por supuesto, conversar. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.
En El Fin Justifica los Medios trabajamos Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.